¿Qué pasa, amigos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad dónde estamos, chicos, Charandaca KTM. Como siempre, estamos aquí, hemos venido a hacer una videoprueba con una KTM súper bonita, ya sabéis, os invito a que os paséis por aquí por KTM, de Vera Vidasoa. Y tenéis muchas motos para probar, pero hoy, ¡tachán!, hoy me apetecía mucho probar esta nueva KTM 890 SMT, chicos, 2023, que es un espectáculo, chicos. Esta 890 SMT, ¿vale? Como podéis ver, es una maravilla. Es una moto que la verdad que llama mucho a las miradas, porque ya sabéis los colores, como la que probamos también hace poco. Y bueno, los colores de KTM son muy identificativos, ya sabéis, estos naranjas chillones, que la verdad que son súper bonitos. Y bueno, yo esta moto, ¿cómo la catalogaría? Pues yo la catalogo como... Esta moto la catalogo pues como si fuera una supermotad. No sé si KTM la tiene catalogada como supermotad, no lo sé, pero esto es una supermotad en toda regla, chicos. Bueno, es una moto. La base es de mi 890, mi KTM 890 Adventure, ¿vale? Y bueno, pero bueno, luego cambian los recorridos de las suspensiones, nos traen cubiertas, pues ya veis, más de seco para tipo, no voy a decir circuito, pero bueno, tiene un neumático bastante agresivo para zona de curvas y demás. Y bueno, pero bueno, estamos hablando de un LC8 como mi motor, es el mismo, de 105 caballos, 100 metros Nm par. Creo que en este motor se le ha aligerado el cigüeñal, creo que está un poco más aligerado que en la mía, pero bueno. Ya os digo, la base es de la 890 Adventure, pero bueno, está, digamos, diseñada pues como si fuera una moto, pues como os he dicho, un estilo más curvero, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver qué nos parece. El motor ya lo conozco, lo que pasa es que bueno, en ese chasis tenemos que ir viendo pues cómo va, paso por curva y demás, pero bueno, tiene que ser muy divertida. Hacemos un check control como siempre. El cuadro es el mismo, 5 pulgadas como la mía, ¿vale? Ya os digo, es una moto que tiene la base de mi 890 Adventure, pero bueno, tiene este enfoque pues más, como diría yo, más curvero, más para circuito, como digo yo, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo se comporta esta chiquitina, que seguramente que va a ir fantástica. Así que nada, hace un día que te flipas de calor, hace un día, hoy torra. ¿Cuánto me marca la pantalla? 31 grados hace ahora mismo, chicos. 31 grados, vamos equipados, ¿vale? Con chaqueta, ya sabéis, de gordura, con chaqueta con botas, con todo, para que vayamos bien protegidos en caso de una caída. Pues bueno, pues quien Dios quiera que no, pero tenemos que ir protegidos, porque ahora el asfalto también está súper caliente, aunque no está bien caliente, es asfalto, y bueno, ya sabéis que eso te quema, pero en caliente más. Así que nada, vamos a probar esta preciosa moto, a ver qué me parece, qué sensaciones me da. El otro día ya me comentó Iñaki que la tenían ya preparada y bueno, no pude venir, y hoy me he acercado por ella. Me he acercado porque ya os hice un vídeo anteriormente, que a lo mejor ya lo habéis visto, no lo sé. Mi moto ya le he pasado los 1500 kilómetros, ya son 1700, 1800, y en el vídeo ese que a lo mejor habéis visto, no sé si lo habéis visto ya, os comenté que la demostración demo se me había ya acabado, ¿vale? Ya sabéis, la demostración demo de Quick-Shift, control de velocidad, en modo rally. Bueno, son cosas que podemos activarlas pagando, evidentemente, y bueno, vamos a ir haciendo poco a poco. Hoy he traído, para que mientras hago la videoprueba a esta 890 SMT, me van a activar el Quick-Shift de momento. Luego, para cuando vengamos a hacer otra prueba, iremos haciendo poco a poco, lo dejaré también para que me activen el control de velocidad. Pero bueno, hoy la he dejado, como os digo, para que me activen el Quick-Shift del cambio, porque la verdad que es una gozada. Cuando te acostumbras a cambiar sin embragar, es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando te acostumbras a una ventanilla de un coche eléctrica, bajar y subir, y luego te compras otro coche y volver a manual, es una putada. Así que ya me entendéis. Nada, vamos a echar aquí un poquito de gasolina, aunque tenemos todavía gasolina para 100 kilómetros, pero bueno, le vamos a echar aquí gasolina y así hacemos la vida prueba mejor y más a mi gusto. Así que nada, esperadme y seguimos. Bueno, amigos, salimos ya de echarle gasolina, aunque teníamos gasolina, pero bueno, siempre me gusta echarle. Os había dicho que teníamos
gasolina para 95 kilómetros y que va. Lo que son es 95 kilómetros que tiene la moto ahora mismo, ¿vale? Esta moto tiene 95 kilómetros. O sea, nada, solamente le hemos andado Iñaki y yo. Así que nada, vamos a ver qué sensaciones nos da esta moto. Y vamos viendo, chicos. Vamos viendo. Y nada. Esta moto la veo mucho más ligerita que mi 890 Adventure, por supuesto, ¿vale? Como os digo, me imagino que nos va a penalizar el viento. Vamos sin cúpula, bueno, llevamos una cúpula, pero ya veis, justo tapa un poquito más que el cuadro de TFT, un poco más, ¿eh? Y me imagino que el viento nos penalizará el audio, me imagino, porque, bueno, pero bueno, normalmente se suele escuchar bastante bien y entender lo que digo, así que espero que el audio se escuche decentemente. Y si se escucha un poco así, pues bueno, que sepáis que es que no llevamos cúpula y al final el viento nos penaliza. Y lo que os decía, la veo súper ligera la moto, súper ligera, o sea, es una pasada, o sea, así como el otro día probamos la Norden 901, la Husqvarna, y eso era un camión, o sea, ya os dije que me costaba mucho moverla, etcétera, ¿vale? Esto es una bicicleta, en serio, o sea, esto es una supermoto. Ya os he dicho al principio del vídeo que no sé si KTM la tendrá catalogada como supermota, no lo sé, pero bueno, la estética es de una supermota, ya veis cómo viene preparada, ¿vale? Es igual, pero bueno, es una KTM 890 SMT, lo que os he dicho al principio del vídeo, con la misma base que mi moto, que la 890 Adventure. Nos monta este 890 LCD, motor de 105 caballos y 100 metros Nm par, que empuja, que es una maravilla. Este motor lo tengo más que probado, chicos, y va a las 1000 maravillas, ¿vale? Noto eso, la resistencia al viento, que es mayor, ¿vale? Eso está claro, acostumbrar a mi Adventure, pero lo que os digo, luego lo que es la maniobrabilidad, a la hora que movemos un poquito, la queremos mover, o sea, es súper ágil la moto, guau. Vamos a ir a la zona de Jaikibel, como siempre, haremos una subidita, a ver qué tal se comporta esta moto, este chasis. Y la parte ciclo va a ir fantástica, seguro que sí. Vamos con neumáticos Michelin Power, llevamos los neumáticos, tenemos día de sol, lo que os he dicho, tenemos casi 30 grados. El asfalto está a muy buena temperatura para darle un poquito de chicha a la moto, para que se agarre bien y demás, o sea que es un día perfecto para hacer esta videoprueba a esta moto, ¿vale? Esta moto es lo que os he dicho, pues una moto de curveo, de exigirle un poco más en curva y demás, ¿vale? Y lo que os digo, la base es de mi moto, ¿vale? Es igual, mismo cuadro, 5 pulgadas. La verdad que estos cuadros TFT de KTM de ahora son una maravilla, o sea, es una maravilla. Yo os dije que estos cuadros ahora viene la pantalla reforzada, antiarañazos, para el barro, para todo, o sea, no se araña, viene con un componente especial, el cristal, que lo que os digo, que la podemos arañar o lo que sea, que es súper mega resistente, así como otras pantallas enseguida a lo mejor las manipulas o las limpias, o esta ya os digo que viene súper bien. Y luego la claridad que tiene esta pantalla me ha sorprendido con respecto a otras motos que he probado y he tenido. La pantalla es una maravilla, chicos, en serio, o sea, se ve súper bien. Aquí no tenemos problema de que nos pega el sol y perdemos enfoque, o sea, no, ya puede hacer días de sol, que le pegue el sol. Esta pantalla no pierde nada, o sea, tienen una nitidez espectacular, en serio, o sea, y luego, bueno, ya sabéis, se nos cambia según la luz, los túneles, y bueno, luego toda la información que nos trae esta moto, ya sabéis, de todo. Bueno, ahora vamos con el Quick Shift, ¿vale? ¿Veis? Quinta, sexta, cuarta, tercera, ahora meto cuarta, quinta, sexta, o sea, es una gozada el Quick Shift, igual que la mía. Ahora me lo van a poner, como os he dicho al principio del vídeo, le he dejado para que me lo pongan, porque a los 1500 esta moto también, ahora tiene 90 kilómetros, pero lo que os he dicho, hasta los 1500 kilómetros KTM te deja estos paquetes gratis, ¿vale? Probarlos gratis, y a partir de 1500 kilómetros se nos van a desactivar
y vamos a tener que pasar por caja y pagarlos si los queremos, ¿vale? Pero yo ya os he dicho que, bueno, yo el cambio Q-Shift y el control de velocidad, yo lo veo súper necesario, me gusta, entonces lo voy a contratar, lo voy a comprar, ¿vale? Luego el modo rally y demás, en esta no, pero en mi moto tampoco lo voy a poner porque con el modo off-road me es más que suficiente. Y bueno, pero bueno, mirando la moto es mi 890 Adventure, ¿vale? Es que es lo mismo, o sea, es una pasada. Nos cambia, pues bueno, ya se ve la estética, guardabarros delantero alto, etcétera, ¿vale? Bueno, cúpula cortita. Buah, esto es un juguete, ¿eh? Me tengo que hacer a ella, pero no sé ni en qué modo voy. Esto ya sabes que no me gusta hacerlo, pero modo de conducción, strain, carretera, rain para lluvia, track, vale, strain, vale, vamos a poner, venga, pues nada, ahora vamos hacia, como os he dicho, hacia Jaizkibel y cogemos unas curvitas ahí y vamos a ver qué nos parece, qué me parece esta moto. En paso por curva y demás va a ser una gozada, ya os digo yo que va a ser una maravilla. Os explico un poquito, como siempre, a mi manera, los detalles de esta moto y lo vamos viendo, así que esperadme y vamos para allá. Bueno amigos, acabamos de poner un poquito de cero en la pantalla porque ya sabéis que vamos a hacer la subida de Jaizkibel y seguramente que con esta moto nos excedamos un poquito, ¿eh? Acabo de poner el modo Sport, ¿vale? Estábamos en modo cartera normal y hemos puesto modo Sport. Y he de deciros que la moto ahora, en cuanto tocamos el acelerador, es salvaje, chicos. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Ostras, Pedrito! ¡Qué barbaridad! Empuja mucho más que mi moto esto, ¿eh? Nada que ver, chicos, nada que ver. Vamos con llanta 17 delante, llanta 17 detrás. Comparando con mi KTM 890 Adventure, que llevamos 21 y 18, digamos que nos penaliza un poquito el salir, ¿vale? Y esta moto, ya os digo yo que se nota un montón cómo recupera mucho más que mi moto, ¿vale? Es mucho más nerviosa. El chasis, todo, es mucho más ágil, ¿vale? No tiene nada que ver. Bueno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gozada, joder! Bueno. ¡Buah, chaval! ¡Qué divertida! ¿Cómo tumba? Es una barbaridad. Es súper mega ágil, os lo prometo, chicos. Claro, es que esta moto aquí es donde se comporta bien, en la zona de curvas, circuito, etcétera, ¿vale? ¡Cómo abre! ¡Qué pasada! Bueno. Esta moto también he de deciros, chicos, que hay que tener mano para llevarla, ¿eh? Cuidadito con esta moto, que como os digo, son 105 caballos, 100 Nm par, aunque he de deciros que en el modo Sport, esta moto, la sensación que a mí me da es mucho más salvaje, como os he dicho al principio del vídeo, nada que ver. Va mucho más nerviosa esta moto y es muchísimo más ágil. ¡Guau, qué pasada! Fíjate cómo... Pero, ostras, haces con ella lo que quieres, ¿eh? Os lo digo en verdad, chicos. Es un juguete, ¿eh? ¡Qué pasote, joder! Hostia, chaval, estas suspensiones y este chasis es brutal. A ver si me quito este de aquí. Bueno. ¡Wow! ¡Qué pasote, colega! Bueno. Impresionante cómo empuja esta moto, por favor. Para tu carril, un poquito. Que vamos con una KTM 890 SMT. Cuidadito. El cambio aquí, Q-Shift es una gozada, ¿eh? Cómo tumba esta moto, por favor. Las suspensiones van también increíbles, ¿eh? Súper cómodas. Qué elástica es esta moto, qué elástica es. Wow. Qué pasote, cómo abre, ¿eh? Cómo abre esta moto, por favor.
Bueno. ¿Cómo frena? ¡Uf! Esto es una mala bestia, ya os lo digo, ¿eh? Buah, los dos frenos, tanto el delantero como el trasero, son súper esponjosos y te lo hacen todo súper fácil, ¿eh? ¿Cómo tumba esta moto, por favor? Bueno. Muy divertida, chicos. Las primeras sensaciones de esta moto, joder, cómo tumba, qué pasote. ¡Wow! Impresionante, chicos. ¡Uf! Qué sensación te da esta moto de empuje, de todo, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Qué gozada! Es un poquito altita, no mucho, pero un pelín más que la mía quizás, pero poco, ¿eh? ¡Guau, cómo tumba! ¿Qué sensación de seguridad te da! Con estas Michelin Power en llanta 17, el paso por curva se nota muchísimo, te da mucho aplomo la moto. Y luego también el depósito bajo, ya sabéis, el sistema de KTM de depósito bajo, hace que esta moto, el peso de gravedad vaya tan bajo que te lo hace todo súper mega fácil. ¡Wow! ¡Buah, chaval! Ya sé que lo voy a decir en el vídeo un montón de veces, lo de wow, chaval. Es que si os montáis aquí diréis lo mismo o parecido. Mira cómo tumba esta moto, por favor. ¡Qué gozada, por favor! ¡Qué gozada! Ahí le he metido mal el quick-sit, he saltado un poquito, pero ¡buah! Y los frenos, diría que frena mejor que la mía, ¿eh? No sé por qué, pero frena mejor esta moto. Frena mejor que la mía, sí. El trasero es una gozada, súper esponjoso. Mira cómo sube Jaikibel. ¡Wow! ¡Qué pasote, por favor! Y el paso por curva, ya os digo, es brutal. Está claro, chicos, esta moto es una super motad y está enfocada a esto. Esto es pura diversión, ya os lo digo, pura diversión. Así como la KTM GP que probamos hace poco. Bueno, era otro estilo, pero nada que ver a esta, nada que ver. Si me tengo que quedar entre la GP y esta, vamos, me cojo esta, pero con los ojos cerrados. Lo que te transmite esta moto, como de comodidad, frenos, todo. De aquella a lo mejor empujaba un poquito más, no te digo que no, pero esto es una moto salvaje. ¡Guau, qué seguridad te da, por favor! Va muy aplomada, ¡Guau, los frenos! Me están sorprendiendo los frenos, El paso por curva, mira cómo pasa en curva, chicos. ¡Wow! ¡Brutal! Vale, ya está. ¡Guau, qué pasote, por favor! ¡Qué empuje tiene en modo Sport esta moto, chicos! ¡Uf! Mira cómo tumba, es que parece que va la moto sobre un carril, sobre un raíl de tren. Bueno. ¡Buah! Esta moto solo te pide guerra, chicos. Esta moto solo te pide guerra. Con esta moto no se puede ir tranquilo, ya os lo digo, chicos. Tenéis que tener esto muy claro. Esta moto, para ir de paseo, va a ser que no, A ver, ya me entendéis. Seguramente que tú tengas una conducción más de paseillo y te apetece llevar y te apetece tener un tipo de moto como esta, una supermota de este estilo, y la puedes llevar tranquilo, pero vamos, esta moto te pide aquí jugueteo, ya me entendéis, jugueteo. ¡Guau! ¿Cómo frena? Me está sorprendiendo los frenos. La suspensión va increíble también, os lo digo en serio. O sea, es súper mega cómoda la suspensión. No va dura, va en su perfecto tarado perfecto, para que no vayas ahí, pum. Vas todo el rato como en un flan, pero la moto va súper aplomada al suelo todo el rato.
Ya veis que le estamos exigiendo muchísimo, muchísimo. Todo el rato. Le estamos exigiendo al máximo. Ya me entendéis. Y la moto no me está haciendo ningún raro de nada, de nada, de nada. Le estamos haciendo perrerías, ya veis, chicos. ¡Buah! ¡Qué gozada de moto, por favor! ¡Uf! ¡Qué gozada, joder! Bueno, 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 cómo tumba. ¡Uf! Impresionante. ¡Oh, my God! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de moto, por favor! Me alegro de haber probado esta unidad y de estar probando esta unidad, porque esto es pura diversión, chicos. ¡Buah! ¡Qué pasote! ¡Cómo tumba! ¡Mira cómo tumba! ¡La madre que la parió! Estas Michelin Power se agarran como si no hubiera un mañana, ¿eh? Nada, ni un extraño. No me ha saltado en ningún momento el control de tracción, en ningún momento de estabilidad, nada. ¡Wow! ¡Qué gozada, joder! ¡Wow! Una maravilla, chicos. Para quitarse el sombrero esta moto, ¿eh? ¡Ostras, Pedrito! ¡Qué pasote! Voy a dar la vuelta y voy a haceros una review ahí un poquito de la moto. Una lagartija, he visto un grande ahí. Joder, pedazo de bicharraco. ¡Buah, qué pasote de moto, por favor! No sé si puedo dar aquí la vuelta. No. ¡Wow! Nada, ya os digo, le puedes hacer a la moto lo que te dé la gana. Está claro que tenemos que tener una experiencia previa, ¿vale? Pero la tumbas, le frenas en la curva. Esto lleva todos los controles, chicos, ¿sabes? En curva, todos los controles de seguridad. Y se nota un huevo. Se nota un huevo. Impresionante los frenos, chicos. Vamos a dar aquí la vuelta. ¡Uf! ¡Qué gozada de moto, por favor! Increíble, chicos. Qué paso por curva, ¿eh? Está claro que la moto hace mucho, y las ruedas y todo el conjunto de la moto en sí hace que esta supermoto esté diseñada solo para esto, chicos, para gozarla en curva. Si no lo veo, no lo creo, lo que te transmite esta moto, ¿eh? Uf. Se puede ir muy rápido con esta moto, con mucha seguridad, os lo digo en serio, ¿eh? ¡Wow! El cambio también va increíble, el cambio Quick, ¿eh? Los frenos me está sorprendiendo, chicos. ¿Cómo frena? Voy a poner aquí a la sombra porque hace un calor que te flipas. Ya os lo digo. Uy, este arbolito que viene aquí. Uf, qué pasote. Qué pasote, chicos. Vamos a ver primera, que hay aquí una pendiente, por si acaso. ¡Wow! ¡Joder! Increíble, chicos. Increíble. Uf, aquí tenéis esta KTM 890 SMT. Me ha dejado con la boca abierta, os lo prometo, con la boca abierta. Le hemos exigido, como habéis bien visto, en curva y todo, frenada. Chapó. Chapó, chapó, chapó. ¡Qué pasada! Charandaga KTM, bebé la vida soba, chicos. Os invito, como siempre os digo, si sois de la zona, que os paséis por allí y podéis probar esta unidad. Os invitamos a que la probéis. Yo también os invito a que la probéis si queréis. Y más motos, y si veis de mi parte también, pues estarán encantados de atenderos. Si veis de parte del canal Chiquico también, ¿vale? Y aquí tenéis esta preciosidad, que la verdad que es muy bonita, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué pasote! ¡Qué agarre tiene esta moto, por favor! Estos neumáticos me han dejado con la boca abierta, ¿eh? ¡Qué seguridad te da esta moto, por favor! Impresionante, chicos. ¡Uf! Ya veis la estética que nos viene con este guardabarros alto, ¿vale? Tipo a la 890R,
Adventure, ¿vale? Ya veis que nos viene aquí con el guardabarros alto. Y esta también nos trae un guardabarro trasero, ¿vale? Nos viene trasero la parte baja y alto en la parte alta. Y bueno, se asemeja mucho a las motos de enduro, ¿vale? RS, etcétera, ¿vale? Pero ya os digo, la estética y todo, y bueno, el manejo, todo es de una super mota. La verdad que la moto, han hecho aquí un equilibrio de moto increíble. Ya os digo, es un LC8, este motor es un LC8 como la mía, 890, de 105 caballos, 100 metros Nm par, y lo tengo más que probado. Y en el modo Sport, la moto va increíblemente con mucha fuerza. Me he quedado alucinado. Os lo digo en serio, ¿eh? Ya también he escuchado que este motor creo que lleva el cigüeñal un poco más aligerado y se nota, ese par te lo entrega con mucha más fuerza, pero la moto con toda esa potencia, con todo ese par, con todo, el conjunto de la moto para nada es nada molesto o inseguro. Al contrario, me ha dado muchísima seguridad todo el rato a la moto. Le hemos exigido, ya veis, a tope. Cada uno tiene su pilotaje, ¿vale? Yo ya veis que la hemos llevado un poquito rápido. Seguramente que tú la puedas llevar más rápido, seguramente, no tengo ninguna duda. Pero cada persona tiene que saber su nivel y su pilotaje, y su experiencia, ¿vale? Yo en mi grado de experiencia y todo, bueno, pues la he llevado hasta donde yo creo que la puedo llevar. Y para nada me he sentido inseguro. Es más, me ha dado todo el rato mucha seguridad, constantemente llevándole a un régimen de vueltas muy alto. Le hemos frenado, tanto como la delantera como la trasera, como los dos a la vez. Y para nada me ha hecho ninguna cosa rara la moto, con lo que os digo, de que se me encienda el control de tracción, que la moto se me empiece a escapar de atrás al frenar. Que va. Todo el rato le hemos ido exigiendo, pum. Y la moto se ha adaptado todo el rato a mí, a lo que yo le pedía. La moto iba todo el rato conmigo sin hacer ningún raro de nada. La he visto muy segura, o sea, en serio, de todas las motos que he probado de KTM hasta ahora en Veda de Asoa, os lo digo en serio, todas las motos que he probado, e incluso la mía, esta se lleva el número 1. Mirad lo que estoy diciendo, ¿eh? Hemos probado también la 1290, ¿vale? La KTM 1290, que es una bestia de 160 caballos. Pero os digo en serio que esta se lleva el número 1 en todo. En todo. En fuerza no, está claro que la 1290 nos supera en potencia, pero en comportamiento, paso por curva, todo. Me ha dejado alucinado esta moto, chicos. En serio os digo, es super moto. Es un estilo de moto, bueno, a tener en cuenta. Es una moto que se puede equipar también, pues como todas, ¿vale? Podemos poner un top cast trasero, podemos poner también, si queremos, un juego de maletas, entiendo que sí, se podrá poner, vienen preparados, veis aquí los tornillos, pues para poner unos herrajes y poner unas maletas para ir también de viaje. Es una moto que, así como por ejemplo la R, que probamos hace poco, la 890 Adventure R, con recorridos mucho más altos de suspensiones, etcétera. Sí que a lo mejor yo no la veía tanto para carretera, etcétera, ¿vale? La veo un poco más para enduro, trial, o sea, trialeras, etcétera. También se puede andar por carretera. Pero esta moto sí que la veo un poquito, tiene un equilibrio para todo, ¿vale? Para todo me refiero dentro de lo negro, ¿vale? Luego ya en lo marrón, bueno, no llevamos los neumáticos adecuados ni de coña, pero sí que se podría meter en lo marrón, para hacer una rutita se podría meter, porque la verdad que las suspensiones van súper bien. Pero esta moto, donde está el 95, por no decir 100%, está diseñada, esta super moto, este modelo de motos, están diseñadas para andar aquí sobre todo, ¿vale? En carreteras, de curveo, autopistas, etcétera. Lo que os digo, para ir de viaje, a mí la sensación que me ha dado es muy buena de confort. Todo el rato la suspensión, no las hemos toqueteado para nada, están como vienen establecidas de fábrica, entiendo que estarán como vienen de serie. Podemos tocar, ya sabéis, la extensión, precarga, etcétera, todo de aquí como la mía, ¿vale? Podemos tocar las botellas, atrás también podemos toquetear la precarga, todo, pero entiendo que vendrán de serie, yo no he tocado nada y la suspensión van increíbles. Frenos y suspensión, chapo. De potencia, ya os he dicho, la he visto un poquito más alegre que la mía. También entiendo que, lo que os he dicho, llevamos llanta 17, comparado con 21 delante y 18 detrás que lleva la mía, por ejemplo, ¿no? Entonces, hace que la moto pues tenga más salida, porque tenemos que mover menos rueda a la hora de salir. Entonces, tenemos un equilibrio de moto bastante bien equilibrado, bajo mi punto de vista. Parte de ciclo, motor, todo. Han hecho un conjunto de moto increíble. Yo
me quito el sombrero. Full LED, como siempre, ¿vale? En todas estas unidades de KTM, full LED como la mía, ¿vale? Nos vienen completas. Esta nos viene con este detallito naranja aquí en el faro, ¿vale? Pero bueno, intermitentes, parte trasera y todo, full LED. Los escapes, bueno, pues como la mía, a la mía ya sabéis que le he puesto un escape, le hemos puesto un escape chino, para que suene un poco más. El escape este es igual que mi 890 Adventure, y ya os digo, esta moto comparte muchísimas cosas que mi 890 Adventure, muchísimas, y el escape es el suyo. Entonces, bueno, este escape, pues bueno, la verdad que no te transmite que es una moto deportiva, una supermota. Esta moto, si le ponemos un escape más deportivo, pues nos sacaría ese sonido más bonito, que acompañaría más a la estética de la moto, ruido del motor, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, como destacar, pues un punto negativo, por decirlo así, que esto es fácil de hacer, pues el escape, que, bueno, ahora ya sabéis que con la normativa Euro 5, pues nos tienen muy limitados, tanto en ruido como en emisiones y todo, bueno, entonces hace que las motos vayan muy capaditas. Entonces, punto negativo, sigo diciéndolo, escape. Esto pasará también en todas las marcas, entiendo, ¿vale? Algunas se salva. Hay alguna moto que he probado de otras marcas que sí que tienen un sonido bonito de serie, pero de normal, las motos que últimamente estoy probando, los escapes son muy poco ruidosos, ¿vale? No acompañan nada con la moto, pero bueno, ya os he dicho que esto es fácil de hacer. Si tenemos dinerito, ponemos un tubo de escape y fuera. Luego también lo que me gusta mucho, los espejos, que mi moto también se los hemos cambiado de este estilo, no como estos, pero son parecidos. Mi moto trae los espejos redondos que no me gustan nada estéticamente, y aparte visualmente me quejaba mucho que en autovía no veía un carajo. Y estos pues vienen igual, son así en rectangulares, ¿vale? Y hace que cuando vamos en autovía cojamos bien todos los puntos muertos, etcétera. Porque con el redondo, pues lo que os digo, toda esta zona de aquí se me quedaba sin ver. Entonces, de ver así a ver todo esto, para mí es un punto beneficioso. Tanto estéticamente queda más bonito para mi gusto, ¿vale? Los espejos así, que en redondos. Luego para gente que le gusta más el rollo off-road y le gusta más en redondos, pero bueno, ya la mía, ya os lo acabo de decir, se los he cambiado. Le he puesto los alargados y abatibles para cuando voy en off-road o lo que sea, si se me cae, pues no romperlos. Y lo que os hablamos siempre, la piña igual que la mía, ¿vale? Es una piña, tanto el manillar y todo, es un manillar, es una réplica de la mía, pantalla TFT de 5 pulgadas, que deciros, con los mismos detalles que mi 890 Adventure, y bueno, lo podemos configurar, lo que os he dicho, todo, pagando los paquetes hasta 1500 kilómetros. Ya sabéis que KTM nos va a dejar probar el Quicit, como os he dicho en otras ocasiones. Esto ya lo sabéis, los que me seguís en el canal ya habéis visto ya esos vídeos. Quicit hasta 1500 kilómetros, control de velocidad también nos lo incluye. Y a lo mejor también el modo Sport, no estoy seguro también si vendrá incluido, también habrá que pagarlo. Ahora me hemos venido en modo Sport, me imagino que vendrá incluido, pero Quicit y esto son paquetes que hasta 1500 kilómetros hay que pagarlos. Esta moto creo que andan alrededor de unos 14.500 euros ya matriculada. Pero bueno, creo que son 14.500 euros ya matriculada esta moto, esta unidad, para que lo tengáis en cuenta, que es una alternativa de moto. La verdad que me ha dado un buen sabor de boca muy alto, ya os he dicho, de las que he probado. Yo ahora mismo creo que ha dejado el listón muy alto, ¿vale? Os he dicho que es la número 1 de las que he probado de KTM, Y eso que os he dicho que la 1290 era brutal. Pero me ha parecido mucho más divertida esta moto, ¿vale? Luego ya sabéis que la 1290 es otra historia, ¿vale? Tiene otro confort, tenemos 160 caballos, pero esta moto, la verdad que ya os estoy diciendo que veo un equilibrio muy bueno para la moto que es, que la puedes llegar así a ver una cosa, no sé. Ya sabéis que es una moto pues como la mía, es cortita de chasis, o sea, tiene un peso muy contenido, se puede mover muy bien. La verdad que me ha sorprendido. Y lo que os digo siempre, el depósito bajo de KTM, una pasada, hace que el punto de gravedad vaya muy baja esta moto, por eso el paso por curva de esta moto es brutal, ya sabéis, brutal. Que viene por ahí, Joder, es que esta cartera, ya os he contado, chicos, que esto es Haikibel. Esto es una maravilla. Mirad qué día hace, casi 30 grados. Estoy asfixiado. Me voy a tomar una Coca-Cola porque estoy que no puedo más. Así que nada, ya os he dicho más o menos todo lo que me parece esta moto. Así que nada, como os he dicho, os invito a que os paséis por motos Charandaca, y si os apetece probar esta unidad, pues nada, solicitáis una prueba como siempre y estarán encantados de recibiros. Viene completa, ya veis, con paramanos como siempre, lo que os he dicho. Viene full equipet y la recomiendo al 100%, la verdad que
si no lo veo no lo creo, las sensaciones que me ha dado esta moto, chicos. No sé si este modelo lo hay en otros colores. La verdad que ahora mismo me habéis dejado, me estáis haciendo dudar, no lo sé. Si puedo ya lo pondré por aquí, pero yo entiendo que este será solamente este modelo, o a lo mejor hay otros tonos, no lo sé. Yo es la que me han dejado de prueba, como os digo. Pero vamos, me parece una combinación de colores muy atractiva. Con ese color destacado en las llantas, esa línea roja debajo del sillón y chasis también en naranja, algunas zonas traseras. Y luego, bueno, ya veis, toque negro con ese guardabarros alto blanco. Hace que es un conjunto, hace una moto que sea una moto que te llame mucho la atención, por lo menos a mí, ¿vale? Tiene una mezcla entre todo un poco. Moto deportiva, tiene estética moto off-road, es una supermota, en fin, ya veis. Tiene cúpula deportiva también tipo trail, tiene una mezcla bastante variada de sus modelos y hermanas KTM, ¿vale? Así que nada, nos despedimos aquí de esta preciosa 890 SMT, que la verdad que chapo, se ha portado chapo. Yo ahora me daré unas vueltas por ahí, a lo mejor la tengo ahora unos días y andaré un poquito con ella por ahí, ya veré. Y nada, si os ha gustado el vídeo como siempre y queréis dejar un like, como siempre, estaré encantado de que lo hagáis y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Un saludo para todos y para todas. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.